primer lugar, buenas tardes a todos. Daros la bienvenida a la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz. A aquellos que no me conozcan, mi nombre es Manuel Gómez, soy el director del Departamento de Servicios Empresariales de esta casa, la Casa de los Empresarios en Cádiz. En primer lugar, agradecer a María Palma Ruiz su presencia hoy aquí y bueno, y la propuesta que nos hizo tan interesante de hablar de inteligencia emocional y emprendimiento, ¿no? Dos símbolos o dos conceptos que nosotros llevamos muy parejos. Y bueno, de ello hemos encuadrado estas jornadas, como te comentaba, en un ciclo de actividades que organizamos con Diputación de Cádiz y bueno, hoy vamos a aprovechar también y para hacer este tipo de actividad. El hablar de inteligencia emocional, días como hoy, hace poco recientemente, estaba estudiando, tengo un niño pequeño que tiene 8 años. Mira, casi como Paloma. Y prácticamente como tu hija, y estudiaba y había 3 conceptos que decían que eran las funciones vitales de la persona. Uno de los conceptos vitales era el alimentarse, otro era la descendencia, lo que es la reproducción, y otro concepto muy importante son las relaciones. Si las personas no se relacionan, no interactúan, y nos volvemos personas que no aplican el concepto de empatía. Entonces es muy importante abrir la mente, y creo que hoy hablarás de inhibidores mentales, sí. Los inhibidores que tenemos hoy en día las personas mayores. Si hiciéramos ejemplos con niños pequeños, los niños pequeños tienen la mente mucho más abierta que nosotros y no tienen esos frenos de mano que llevan continuamente y en el cual cualquier actividad emprendedora la ralentiza o ve ante el pero que el desarrollo de la actividad. Creo que vamos a tratar mucho de estos temas. Yo voy a presentar en detalle a María Palma. Ella es empresaria, es psicóloga especializada en psicosociología aplicada al trabajo, auditora de seguridad y salud acreditada por el ente público, la autoridad laboral. Ahora conocedora de OCHA, de 45001, etc. Auditora, cuidado, la mezcla mía es rara, es rara porque un auditor. Y importante, es presidenta del Instituto para el Desarrollo y la Promoción del Emprendimiento Consciente, que es por el cual estamos hoy aquí. Ha sido formadora, conferenciante, tiene varias obras o libros editados, entre los cuales se encuentran La incapacidad laboral, sus códigos biológicos, Dar es crecer, Soy me recuerdas y Empresas conscientes. No me voy a extender mucho más, tienes la oportunidad aquí de dirigirte al público y seguro que con el caso práctico que vamos a tener, que es un caso práctico que se llama auditoría de creencias, nos vamos a ir bastante contentos de la jornada. Si se consigue. Gracias a vosotros, transmítele a Carmen y a Javier, ¿vale? A ti ya te lo he dicho en persona, por la invitación y eso, ¿vale? Bueno, pues buenas tardes a todos, ¿vale? Os he ido saludando antes cuando habéis ido entrando. Pero bueno, vamos a dar ya por inaugurada lo que es la ponencia, ¿vale? Yo voy a ir muy rápido, primero porque hablo muy rápido, ya os vais a dar cuenta pronto, pero sobre todo porque la parte que más me interesa a mí de esta tarde es la que ha comentado antes Manuel, la parte práctica, ¿vale? Porque si los conocimientos solamente se dan a nivel teórico, quedan pues eso, en teoría, sí, conocimiento, que tal, pero que como si no lo extrapolamos, de poca utilidad nos sirven, ¿vale? Entonces casi que me voy a querer enfocar más en la segunda parte, porque considero que es más interesante, ¿vale? Ahora os explicaré bien cómo va a ir esa cosa. Y sobre todo porque la auditoría de creencias no la voy a poder hacer con vosotros al completo, porque es un ejercicio que lleva varias horas. Eso, cuando yo organizo talleres y demás, nos pegamos toda una tarde entera, no un seminario o una conferencia de hora y media, ¿vale? Pero sí vamos a sentar las bases, quien la quiera, que me lo diga, que yo se la envío al completo, porque es un ejercicio que se puede hacer de manera individual, y aquí ya empezaremos a trabajar con ella, ¿vale? Para que os familiaricéis, y voy a pedir 2 voluntarios al final, para que os lo vayáis pensando, ¿vale? 2 voluntarios. Y con esos 2 voluntarios, si se atreven, pues vamos a trabajar directamente con las emociones de ellos. Los demás le ayudaremos y esas 2 personas serán las que reciban un poquito más la ayuda o el soporte terapéutico de la práctica. ¿Os parece bien? ¿Sí? Bueno, pues dicho esto, comentaros también que hoy en concreto va a tener lugar la segunda conferencia de un ciclo que hemos inaugurado la semana pasada en el Instituto del Emprendimiento Consciente. Os comento esto porque nuestra manera de proceder siempre es la misma. Hacemos una primera conferencia muy genérica en la cual los conceptos o contenidos que queramos trasladar los exponemos así en pinceladas y luego en siguientes conferencias lo que hacemos es ir profundizando en algunos de esos aspectos que tengan que ver con esas temáticas generales, en concreto hoy es la inteligencia emocional, y ya pasamos de la parte más teórica a la práctica también. Por eso vosotros vais a ser los primeros en empezar a utilizar herramientas, ¿vale? Os digo esto también porque sería interesante a los que os interesen estas temáticas, ya que las grabamos, las subimos a las redes en diferentes medios y demás,
que los que quieran saber un poquito mejor lo que significa de verdad el emprendimiento consciente, el enfoque que nosotros les damos, que recuperen esa primera conferencia de Madrid de la semana pasada, porque ahí de verdad se va a entender muchísimo el sentido que tiene de verdad la inteligencia emocional extrapolándola. ¿Vale? No me voy a detener en eso, aunque retome a lo mejor alguna idea que me haga falta, porque por cuestiones de tiempo, evidentemente no tiene sentido hacerlo, ¿no? Y también avisaros un poquito de que, no sé si alguna vez habéis visto alguna conferencia mía, habéis asistido, os habéis cruzado en algún programa formativo, creo que no, o sea que os habéis arriesgado a venir a ver qué os contaba, ¿no? Bien por vosotros, ¿vale? Bien por vosotros digo la confianza, que yo lo agradezco, porque muchas veces cuando no te conocen o no conocen tu trabajo, las personas pues no se atreven a ver, ¿no? A sacar su tiempo, que para todo el mundo es oro, para ver qué te cuentan, ¿no? O sea que yo eso lo agradezco. Mi forma de proceder siempre es la misma, ya que llevan años conmigo, os señalo que esté mal, porque son compañeras mías en el proyecto, ellas vienen desde Algeciras conmigo, forman parte de la junta directiva del instituto, ellas llevan muchos años trabajando conmigo y yo no sé cuántas conferencias habéis visto ya conmigo, ¿no? Unas cuantas, ¿no? Siempre es la misma. Yo lo que intento es, a la vez que expongo el contenido, invitar a la gente a que vaya reflexionando conmigo sobre la temática que se está exponiendo. En el caso concreto de hoy, con más interés hacerlo así, porque como vamos a tratar sobre todo de las creencias que tenemos en el paradigma de los negocios, esa reflexión o ese discernimiento nos va a ayudar a mover algunas estructuras mentales que bajo nuestro punto de vista del instituto están ancladas en el viejo paradigma empresarial, para poner un poquito de luz ahí y revisarlas, porque muchas veces esas creencias las damos por hecho y, como os decía Manuel en la introducción, esa creencia que no hemos revisado es la que nos está actuando de freno en el proceso de emprendimiento. Por eso quizá también la presencia de Paloma, de otros niños que hubieran venido, es buena en este tipo de foros. Porque como ahora os explicaré cuando os diga cómo funciona la mente, los niños de la edad de ella todavía no están condicionados por el marco de creencias que tenemos los adultos. Entonces ellos ven el mundo desde una perspectiva, vamos a decir, iba a decir inocente, pero quizá la palabra por hoy, con una inteligencia emocional como mucho más sana que la que nosotros, por nuestro rango de edad y la situación en el contexto en el que nos hemos sido educados, ¿no? Pues más o menos somos todos de la misma generación, más o menos, ¿vale? Más o menos, me estáis ahí mirando, más o menos, ¿no? Somos todos, hay algunos más jóvenes, otros un poquito más mayores, pero dos generaciones, ¿no? Más o menos lo que hay, ¿no? Tenemos esa educación y estamos todos castrados a nivel de inteligencia emocional, ¿vale? Entonces ella, si quiere participar, que lo haga, ¿vale? Porque veréis lo curioso que es ver cómo un niño ve cosas que los adultos, cuando nos lo explican, lo ven, pero de entrada no lo vemos, ¿vale? Por esa barrera que hemos puesto, ¿no? Así que, dicho esto, creo que no se me olvida nada más. En cuanto a mi forma de proceder, es la que os he comentado. Os invito a que reflexionéis. Evidentemente no quiero convencer a nadie de mi punto de vista. Yo os expongo mi experiencia vivida en la práctica, como empresaria, como psicóloga, como terapeuta y demás. Luego también trabajando con empresas, los resultados que da, y ya cada uno que decida. Porque también este tipo de planteamiento, el otro día en una entrevista que me hicieron aquí en Cádiz previa, no sé si la habéis visto, me decía, vas como a contracorriente, ¿no? Es cierto, todo lo que sea ir en contracorriente tiene muchos detractores, porque las personas que no han cambiado su paradigma, como que no están de acuerdo con lo nuevo, ¿no? Yo lo respeto y lo único que hago es transmitir para que cada uno decida. Y como siempre digo en todas las conferencias, si os convence, una vez que lo penséis vosotros analíticamente y veis que tiene sentido, pues yo os animo a que lo probéis, ¿vale? Porque si no, se quedaría en teoría. Para estar seguro y ponerse aquí como me estoy poniendo yo hoy a contaros esto que os voy a contar, que algunas cosas os van a parecer ciencia ficción, si os pongo ejemplos de mi trayectoria profesional, pero son verídicos, realmente hay que haberlo vivido, porque de entrada, a mí cuando esto me lo contaban antes de yo haberlo experimentado, yo decía, esto se ha fumado algo, si me permitís la broma, pero no puede ser, ¿vale? Entonces ese es el planteamiento. Dicho esto, que creo que no me dejo así nada más en el tintero, vamos a empezar ya con la temática de hoy, vamos a encuadrarla bien, ¿vale? Si os fijáis en el título, hoy la conferencia tenía que ver con la inteligencia emocional extrapolada al mundo de los negocios. ¿Alguien intuye, ¿vale? Para que ya empecéis a hablar vosotros y yo descanse un poquito, ¿por qué empezaríamos por aquí, en este ciclo de conferencias de emprendimiento consciente, una vez que lo hemos encuadrado en genérico en Madrid? ¿Por qué empezamos por la inteligencia emocional? ¿Qué tiene que ver eso con la conciencia, con el emprendimiento? ¿Alguien lo intuye? Bueno, ya ha empezado a levantar la mano. ¿Por qué? Porque es lo que más influye en las personas. La inteligencia emocional es lo que más influye en las personas. Bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Ahora lo desgranamos.
A los adultos, ¿a ti? ¿Eras...? Ashley. ¿Por qué piensas que hemos empezado por aquí? Porque las empresas están formadas por seres humanos. Cierto, muy buena. Intentar entender las personalidades para poder encajar a cada persona, tanto dentro del puesto de trabajo que realice, como en la actividad y la visión que se quiera tener como conjunto en la empresa. La misión, propósito, ¿no?, de esa empresa, una muy buena apreciación. Y fíjate si ha sido buena que ya como que te adelantas a conceptos que yo quería explicar luego, pero no lo voy a explicar para seguir un orden, pero sí os voy a pedir que os quedéis con un matiz que ella ha dado. Dice, es un conjunto de personalidades, ¿no? Es lo que ha dicho, ¿no? Quedaos con ese matiz, porque precisamente dentro de inteligencia emocional, hola, buenas tardes, nos daremos cuenta de que, como ella lo ha definido muy bien, desde el desde el punto de vista de un emprendedor, lo que sería una empresa, ¿no? Pero muchas veces confundimos la personalidad con la persona, ¿vale? Lo dejo ahí y luego lo retomo. Confundimos personalidad con persona. Era el único matiz, pero es muy buena la apreciación que has hecho, ¿vale? Entonces, empezamos por ahí por lo que Ashley nos estaba comentando, ¿vale? Porque el mundo de la empresa, al final, las organizaciones, se dediquen a lo que se dediquen y demás, yo siempre digo que me da igual la actividad que yo realice, pero en el fondo el negocio de cualquier persona que trabaje, ya sea emprendedor, empresario o trabajador, es la persona, es decir, trabajar con personas, trabajar para las personas y trabajar con personas. Es que son esas tres. Entonces ya me da igual a lo que yo me esté dedicando. Si yo me olvido de que en el fondo el propósito de esa empresa o esa misión va dirigida a prestar un servicio a las personas, ya desde el emprendimiento me estoy apartando bastante de la primera hoja de ruta que yo tendría que tomar cuando tengo esa primera idea. Y eso con facilidad lo olvidamos, ¿cierto o no? Porque vivimos una... Sí, ¿qué es la inteligencia emocional? Ahora mismo te la voy a definir, ¿vale? Porque es un poco por ir encuadrando, por lo que te he dicho antes, lo de... No te importa que te tutee, ¿no? Por ir encuadrando el contexto, ¿vale? Ahora lo voy a definir. Y es más, voy a explicar también cómo funciona el cerebro a dos niveles, para que entendáis un poquito por qué hacemos nosotros el planteamiento que hacemos. ¿Cuál era tu nombre, si no te importa? Jesús. Pues empezamos por la inteligencia emocional, sin definirla todavía como Jesús ha pedido, porque precisamente, y aprovecho ya y la defino, la inteligencia emocional no es otra cosa que una capacidad que tenemos todos los seres humanos de base, todo el mundo la tiene. El otro día yo explicaba, una cosa es que yo no me olvide, que yo que no lo recuerde o que lo niegue, y otra cosa es que no lo tenga, ¿vale? Yo, por ejemplo, mi hígado no me lo veo, a lo mejor mientras que estoy hablando no me acuerdo que tengo un hígado en el cuerpo, pero eso no quiere decir que no lo tenga, porque yo no lo vea. Pues la inteligencia emocional es lo mismo, es una capacidad que tenemos todos los seres humanos. Les voy a dar la más simple, ¿vale? Por no liar mucho la cosa, porque si no la liamos. Una capacidad que tenemos todos los seres humanos para poder entender nuestras propias emociones, las primeras, y luego las de las personas que tenemos enfrente. Y digo personas, no personalidades, ¿vale? Por seguir con el matiz. Simplemente eso es la inteligencia emocional. El poder entender, comprender, analizar, discernir, identificar, gestionar y controlar, si queremos ampliar la definición, esas emociones. Primero las mías y luego la de los demás. Luego, esta definición, que ya te digo, o ya os digo, se puede ampliar muchísimo más, forma parte de una disciplina que tiene que ver con un área de la psicología que se estudia desde hace muchísimos años, porque hubo un psicólogo muy famoso, que algunos de vosotros supongo que conoceréis, que es Daniel Goleman, que tiene un libro muy famoso sobre inteligencia emocional, puso de moda, y gracias a eso, con esos primeros estudios de psicología cognitiva, se pudo estudiar esta cuestión, y empezamos precisamente por aquí, porque gracias a que esos estudios psicológicos se dieron durante las últimas décadas, existen muchísimas herramientas para poder trabajar la inteligencia emocional, ¿vale? Eso es inteligencia emocional, y por eso empezamos por aquí, porque si yo quiero recuperar esa inteligencia, esa capacidad de percibir mis emociones, manejarlas, entenderlas, controlarlas, muy importante en el emprendimiento, ponerlas a mi favor y que no jueguen en mi contra, lo primero que voy a necesitar es saber qué es y luego saber cómo lo trabajo, con qué herramientas, ¿vale? Entonces la inteligencia emocional, como disciplina, no como concepto, tiene todas las herramientas psicológicas, tiene muchas herramientas psicológicas para que ese cambio pueda darse, ¿vale? Básicamente es eso, es como una especie de llave que uniría los dos puentes entre... Para nosotros el emprendimiento consciente es unir los negocios con la espiritualidad, ¿vale? Es la llave que podría unir esas dos orillas. Pero también os matizo, para que nadie se despiste, por eso os invitaba a que vierais la conferencia del otro día. Aquí la espiritualidad
que los negocios no se pueden ni nombrar casi, igual que la inteligencia emocional menos, porque está como muy contaminada. No tiene nada que ver, si me permitís la broma, con que como yo no le rece 3 novenas a la Virgen y ponga 7 velas a San Pancracio, no sé cómo me va a entrar un cliente para pagar las nóminas. Aquí no estamos hablando de esa espiritualidad. Estamos hablando precisamente de esas capacidades que las personas, cuando nos olvidamos de nuestras personalidades, lo recalco mucho porque esa idea es muy importante, la que lanzó antes Ashley, las personas cuando nos olvidamos de esas personalidades, cuando hacemos la mente a un lado, tenemos de base, aunque no lo recordemos, una especie de conciencia, podemos llamarle energía, podemos llamarle alma, si queremos usar otros términos, ¿no?, que también lo contaminarían, es eso que hay debajo de esa personalidad, ¿vale? Entonces la inteligencia emocional te ayuda a rescatar esa esencia, vamos a dejarlo en esencia, ¿vale? Así es como nosotros entendemos espiritualidad. ¿Alguien podría intuir de entrada, aunque vamos avanzando poquito a poco, cuál sería la mayor enemiga o uno de los factores que atentan más contra la inteligencia emocional para que esta no se desarrolle, para que no tengamos esa capacidad de entender nuestros sentimientos y demás? Dime. El ego. El ego, el ego. Tú vienes con la lección aprendida, ¿no? Tú te gusta el tema, ¿no? A mí también, ¿eh? A mí también. Mira, todo el mundo sabe lo que es el ego, más o menos, si hablamos, igual que hemos hablado del espíritu, conciencia y tal. El ego sabe más o menos, todo el mundo ha escuchado lo que es un ego, ¿no? Más o menos, ¿no? En los negocios hay muchos egos con patas. El mío, yo lo reconozco, a mí no me importa, yo como María Magdalena, que me tiré la primera piedra. Mi ego, antes de mi cambio, de mi transformación personal y sobre todo profesional, a ti te ha pillado una época que tú no me has conocido, tú me has conocido ahora. Pero los que eso me conocían antes y no dan crédito, Tú le preguntas a Carmen, en mi cambio no dan crédito, es decir, ¿qué le ha pasado?, ¿no? Mi programación de base era el ego profesional. Ahora os explicaré, ¿vale? Yo me volqué en fingir esa personalidad para tapar una serie de carencias y de historias y de situaciones que yo tenía a nivel inconsciente que no tenía resueltas porque mi inteligencia emocional no la tenía trabajada. Y gracias a que detecté esa programación ego, la desactivé y trabajé con las herramientas que tenía que dar, mi vida cambió a todos los niveles, ¿vale? Y yo también os puedo asegurar que a día de hoy, profesionalmente hablando, yo disfruto muchísimo más de mi trabajo, del tema ya no de emprendimiento, de todo lo que haga, que en la otra época en la que si lo juzgáramos desde el ego, el logro profesional lo había alcanzado y además unos niveles bastante importantes. ¿Vale? Si lo vemos solamente desde que una mente que juzga como ego puede analizar, ¿no? Entonces, el mayor enemigo precisamente de nuestra inteligencia emocional es el ego, pero el ego, por ahondar un poquito más, ¿qué es? El ego solamente es una programación mental más, de las muchas que tenemos. Seamos conscientes de ello o no. ¿Sois conscientes de eso? De que vuestra mente tiene un montón de programaciones internas que se activan muchas veces de manera automática, algunas son heredadas, otras inducidas por la educación que recibimos sociocultural y demás, y que eso es lo que hace que reaccionemos en lugar de actuar conscientemente? ¿Sois conscientes de eso? Sí. ¿Sería lo que podríamos llamar límites que nos ponemos o algo así? La personalidad, no, quiero decir, mira, voy a dar un pasito más, ¿vale? Porque veo que si no me voy a explicar bien y a lo mejor no me seguís, ¿vale? Voy a dar un pasito más, que lo vas a ver más claro, ¿vale? Dime, tú querías decir algo, ¿no? Sí. Esta que todavía el ego no la ha cogido, Allá todavía el ego está rondándola. ¿Qué quieres decir? Para los que no lo entendáis, es que en vez de abrirte y decir lo que piensas al respecto, dices, ay no, que lo voy a liar. ¿Estáis pillando la idea de lo que ella dice desde su inocencia? La limitación, sí. Lo que pasa es que quería explicarte para que vieras, son limitaciones mentales, pero quería que vierais por qué a todos nos afecta, ¿vale? Porque vamos a andar un poquito más. Para poder llegar a las emociones, tenemos que darnos cuenta de que, bueno, ¿dónde se gestionan nuestras emociones dentro del cuerpo? ¿En qué parte de nuestro cuerpo empezamos a pensar en ellas? La mente. La mente, todo es mente al final. Todo es mente. Y también os digo, por cuestiones de tiempo y por no liarla muy parda, ¿vale? Para que no sea, voy muy rápido y a lo más sencillo, que esto tiene mucha tela que cortar, Que si habláramos solamente de programación ego, tenemos para una tarde, y de inteligencia emocional otra tarde también, y de 20.000 cosas. Nuestra mente normalmente opera siempre a 2 niveles. Eso ya la ciencia lo sabe, la psicología lo tiene clarísimo, y la biología también, ¿vale? La medicina, ahí estamos todo el mundo de acuerdo. Nuestra mente tiene como varios cerebros, varias partes. Unas partes del cerebro más, vamos a decir, evolucionadas o
modernas y otras más primitivas, ¿vale? Y básicamente, reduciéndolo mucho, hay como dos mentes. Si lo dividiéramos el cerebro en dos partes, hay como dos partes interactuando y en conflicto entre sí. Una, que sería nuestra mente más consciente, que ¿qué pensáis que es? ¿La nueva o la antigua? ¿La más antigua o la más nueva? La nueva. La más nueva. La localizamos en la zona del lóbulo del neocorte, el lóbulo frontal y demás, es la que ha evolucionado como especie la última, y ahí es la que está ligada precisamente a todo lo que tiene que ver con nuestras emociones y con nuestra inteligencia emocional. Si por ejemplo a una persona le preguntáramos, ¿tú qué sueños tienes en la vida? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Cuáles son tus ilusiones? Cuando nos responda, esa respuesta, esa información la cogerá desde esa mente consciente, ¿vale? Porque está como anticipándose al futuro y todavía no tiene ninguna expectativa o ninguna creencia que le choque del pasado con la que contrastar, no sabe lo que va a pasar. Entonces crea desde ahí, porque ese cerebro es como el más limpio, el más genuino, el más creativo, el más abierto, el que no tiene límites, el que no tiene la programación ego que tiene miedo, el que no... Dime, sí, a ver si quieres aportar algo. Básicamente cuando pasa eso, el primitivo y el moderno están intentando lavarse el cerebro el uno al otro. La dejo intervenir porque ya os digo, desde su inocencia pilla las cosas y a veces da ejemplos muy básicos que ayudan a ir ilustrando. ¿Lo veis? Ella decía, esos dos cerebros están peleándose entre ellos, que realmente es así, ¿vale? Esas dos programaciones, no, o sea, no podemos estar creando desde la conciencia, por así decirlo, es decir, voy a plantearme un nuevo proyecto, voy a imaginar como tal, y actuando desde la mentalidad ego, que es la totalmente condicionada y programada, ¿vale? Porque la otra mente que existiría, por seguir con la explicación, es precisamente la mente inconsciente. La mente inconsciente simplemente es, reduciéndolo mucho, que nadie se echa las manos a la cabeza, para que todo el mundo lo entienda. La mente inconsciente sería esa parte de nuestro cerebro que lo que hace es grabar toda la información filogenética para empezar. Filogenética quiere decir la que traemos en nuestros genes como especie, ¿vale? La vamos heredando, y luego también la que tiene que ver con la educación que hemos recibido y todos los acontecimientos que van pasando de nuestra vida desde el minuto cero, desde que nacemos hasta el día de hoy, ¿vale? Entonces toda esa información que vamos, por así decirlo, grabando en nuestro cerebro, la vamos dotando de una serie de sentidos en función de la experiencia que hayamos tenido, la automatizamos y al final la acabamos convirtiendo en una especie de hábito. Y para ganar tiempo, no tener que estar siempre pensando, imaginaros yo cada vez que coja un lápiz, si yo no tengo esa mente inconsciente que graba el sentido de lo que es un lápiz, cada vez que yo me lo encuentre voy a decir, uy, ¿esto qué es? Tengo que aprender una y otra vez los mismos estímulos, las mismas historias, los mismos significados. Esa es la mente inconsciente, ¿vale? Es nuestro disco duro, básicamente es un ordenador, es nuestro disco duro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nuestro disco duro se cuela todo. Se cuela todo. Y una vez que lo automatizamos, es como cuando aprendemos a andar, ¿vale? Aprendemos a andar con la información que nos da nuestra mente inconsciente. Una vez que ya hemos aprendido, después de caernos varias veces, eso se queda totalmente ya automatizado y tú ya es que ni te planteas que vas andando. Es que te levantas y no piensas que tienes que poner un pie delante de otro. Es así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú lo que grabas ahí en ese disco duro es información, vamos a decir, potencialmente beneficiosa para ti, que no sea limitante, que no te castre esas emociones, que te ayude a consolidar una serie de metas y demás, está todo perfecto, no la toques. Pero ¿qué educación solemos recibir desde la programación ego en la que vivimos? Una que nos potencie, nos estimule, nos quite el miedo, nos diga que hay que empoderarse, que todo está bien, que hay que confiar en la vida, que todo... O una programación que nos dice dónde vas tú, cómo te vas a arriesgar, cómo vas a dejar ese trabajo, invertir ahí, cómo vas a dejar... ¿Qué programaciones tenemos? Es más limitado. Mucho más limitada. Vamos, la programación ego es límite total. ¿Tú quieres decir algo más? La que te dice, tócalo. En vez de decir, no toque el disco duro, dice, tócalo. Tócalo, ¿no? Bueno. Por enredar un poquillo la cosa, ¿vale? Para que sigáis estrujando el cerebro, porque es lo que yo quiero que hagáis. Esto lo podéis leer en cualquier libro, en internet, donde queráis, pero yo lo que quiero es que reflexionéis un poquito, ¿vale? Porque sois emprendedores, tenéis que tener esa mente creativa abierta, ¿no? Porque de ahí es donde van a surgir las ideas, la inspiración, la ausencia de miedo, las verdaderas intuiciones, la verdadera conciencia, la verdadera energía que te puede guiar por donde te tienes que, ¿no?, guiar la vida para que tú consigas tus metas. Cuando una persona, un emprendedor, piensa en una idea de negocio, la primera vez que se le pasa por la cabeza y demás,
¿De dónde pensáis que surge o brota esa idea? ¿De la mente inconsciente o de la mente consciente? Y cuidado que la pregunta tiene trampa, ¿eh? De la consciente. De la consciente. Tú dices que de la consciente. ¿Tú querías decir algo? No. Ah, me ha parecido. Es que te he visto, digo, ¿se va a atrever? ¿De la consciente o de la inconsciente? Yo he dicho antes de que llegarais que nos íbamos a tutear si nos importaba, no os importa, ¿no? ¿Cuál es tu nombre, Luis? Luis dice que de la inconsciente. Tenemos dos posturas encontradas, como los dos cerebros. ¿Qué pensáis? ¿Consciente o inconsciente? Yo creo que las dos. La niña no puede venir a las conferencias porque al final, o sea, no se va a saber porque ella siempre son contenidos nuevos, pero la niña le da la cabeza. Veréis, realmente surgen de las dos, porque en unas personas surgirá de la mente consciente, y ya os digo yo que de muy poquitas personas surgirá de la mente consciente, de muy poquitas, lamentablemente, y de la mayoría, como muy bien decía Luis, aun creyendo que vienen de mi mente consciente, de que yo sé lo que estoy haciendo, que yo estoy diciendo, vienen de muchos patrones heredados que no nos damos ni cuenta, que están en nuestro disco duro, ¿vale? Así que primer fallo a lo mejor en el emprendimiento, por ir extrapolando. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos una idea que es que nos surge del corazón, porque además, mira, este tema lo hemos extrapolado, pero nosotros llevamos años trabajando en el crecimiento interior por otras cuestiones y se ha puesto de moda el tema de la inteligencia emocional y todas estas cosas, y la gente se ha aprendido la jerga, se ha aprendido el idioma, se ha aprendido tal, y lo pone todo como muy bonito cuando se expresa. Esta idea me ha brotado a mí del corazón, de no sé cuánto, tal, y lo mismo es tu ego, que tiene un capricho como una casa, es una programación que tiene y te lo está vendiendo así para coger ese camino, y no tiene nada que ver con esa mente consciente. ¿Quién emprende conscientemente? La persona que se ha depurado su marco de creencia, se ha trabajado su inteligencia emocional y sabe lo que significa emprender conscientemente. Esa persona sí toma esa inspiración desde ahí, desde ese lóbulo prefrontal, pero son muy poquitas personas las que hacen ese trabajo, desgraciadamente. Por eso se están promoviendo este tipo de conferencias y demás. La mayoría hacer lo que decía Luis, confundiéndose algunas veces, otras veces sabiéndolo de entrada, por sus propios intereses egoicos y demás, pero casi siempre surge de esas programaciones, ¿vale? Más cosita. Cuando hablamos del emprendimiento consciente, la inteligencia emocional y demás, decíamos que hay una serie de factores humanos que se nos han olvidado y que son también enemigos de la inteligencia emocional. ¿A alguien se le ocurriría ponerle nombre a los 3 factores más evidentes que hay enemigos, aparte de la programación ego, de que en el mundo de la empresa se tengan más en cuenta esos factores y que la inteligencia emocional se potencie más? Son 3 cositas muy básicas que están dentro de nuestra cabeza, de nuestro cuerpo. Son enemigos, ¿no? La competitividad. Está sacando fuera, dentro nuestra. El miedo. Esas son las emociones. Yo quiero donde reside. ¿Qué cosas hay dentro de nuestra mente? Hemos dicho que está dividiendo. Dentro de nuestra mente, ¿qué hay? Pensamientos. Positivos y negativos. Pero los hay pensamientos, ¿no? Dentro de una mente hay pensamientos. Todas las personas tenemos pensamientos, me da igual que sea de una parte del cerebro o de otra. ¿Tenemos sentimientos o emociones? Vamos a decir que son sinónimos. También, ¿no? Y cuando los pensamientos y las emociones entran en contacto, ¿qué es lo que hace? O chocan o no chocan, pueden ir fluidos, puede ser coherente. Cuando se dan la mano, ¿qué es lo que surge ante un problema? Una respuesta, una acción, ¿no? Pues ese triunvirato, como yo le llamo, ese triunvirato, es uno de los mayores enemigos de todas estas cosas que estamos hablando, ¿vale? Porque nuestros pensamientos y nuestras emociones, al no conocer que somos emociones también, no reconocerlas, no trabajarlas, no potenciarlas, y tener además una mente en la que nuestros pensamientos casi siempre son programados, imaginaros las acciones que pueden salir de ese cóctel. Estemos emprendiendo o estemos tomando una decisión para tomarnos un coche. ¿Me vais siguiendo? ¿De por dónde va la cosa? Más o menos. ¿Dónde está tu duda? Para ayudarte. No duda, es... Choca, ¿verdad? Choca. Pues hay que bajarse ahí. Porque ahora os voy a poner ejemplos concretos de todo esto, ¿vale? Para que veáis cómo en el emprendimiento tiene su razón plantearse estas cosas, ¿vale? Es que al final me he traído las notas, no las estoy siguiendo y quiero ver para no perderme, ¿vale? Para no dejarme nada importante de lo que yo quería contaros, ¿no? El que esto sea así, que este triunvirato exista, por un lado, si no ponemos conciencia ahí es una mala noticia, porque al final lo que parecen ser nuestras decisiones no lo son. Pero también es una buena noticia, porque como todo parte del cerebro, esto se puede modificar.
¿Sí o no? El cerebro es plástico, puede cambiar, se puede entrenar, se pueden meter pautas para que yo una programación cambie. Es como un ordenador. Yo quito Windows tal porque ya no me funciona y puedo cargar otro programa, ¿no? Una buena noticia. Volvemos al problema de antes. El problema es que la gente no se plantea estas cosas, no ve la importancia de hacer estas cosas antes de empezar incluso a emprender, y entonces empiezan los problemas, ¿vale? Pero aunque el problema está ahí, en ese triunvirato y en esa misma mente, es un problema de fácil solución, ¿vale? Es un problema de fácil solución. Comprender este mecanismo que estoy intentando yo explicaros en la medida de mis posibilidades por hacerlo básico y rápido, y extrapolarlo al mundo de la empresa, el saber cómo esos pensamientos descontrolados en la cabeza, la mayor parte de las veces inconscientes, esas emociones y esas acciones derivadas de esa mezcla afectan en mi desarrollo empresarial, es precisamente extrapolar la inteligencia emocional al mundo de los negocios. Eso es lo que le da sentido a la conferencia de esta tarde, ¿vale? Cuando os hablaba de la mente y os hablaba de esos pensamientos y os hablábamos de la programación ego y demás, esto en psicología tiene un nombre que es simplemente una creencia, ¿vale? Nuestras programaciones cerebrales son creencias que hemos absorbido. ¿Sabéis cuáles son las características de una creencia o qué es una creencia? Hay que bajarse a lo básico porque si no es que luego no me podéis seguir, ¿eh? Aunque parezca un poco raro el planteamiento, pero es necesario pararse ahí. ¿Qué es una creencia? Eso las tenemos todos también, ¿no? Algo que se instaura en la mente. Una programación que se instaura en la mente. Y que no le pones duda. Es una información que yo no le pongo ninguna, bueno, pero ninguna duda, ¿vale? Las hay culturales, las cambian, de sociedades y demás, de épocas incluso, pero es que lo curioso y lo potente de la creencia es que cuando se automatiza, se convierte en hábito, es que nadie la da por hecho, nadie. Mira, hoy yo bromeaba el otro día con Manuel porque hoy es martes 13 y una creencia que hay la gente es la mala suerte. Y me dice, ¿va a poner una conferencia en martes 13? Digo, ¿y por qué no? Si es una creencia, es la mala suerte, por ejemplo, ¿no? Pero es que en el mundo empresarial también hay muchísimas creencias que no nos damos cuenta. Ahora vamos a hablar de las globales, voy a poner algunos ejemplos para que, a ver si os tocan, a ver si esas cosas han pasado por vuestra cabeza, porque si esas cosas han pasado por vuestra cabeza, ojito y ponerle luz, porque eso hay que empezar a quitarlo. Yo creo que muchas de ellas os van a sonar, ¿eh? Yo desde luego las he tenido en mi mente, ¿eh? Hasta que las depuré, ¿vale? Pero una creencia, la mayor virtud que tiene una creencia es que de verdad que es incuestionable, y además son genéricas, son taxativas, es como el todo o el nada. Yo pongo una que me gusta mucho, la de crecimiento personal, porque las mujeres se vienen arriba. No tiene que ver con el contexto de hoy, pero la voy a decir, que es: todos los hombres son iguales. Se vienen arriba, ¿no? Todos. ¿No? ¿Todos? Habrá alguno que sí, habrá que no os moleste, que es de broma, que no es. Lo pongo por ejemplo, ¿todos? Pero una creencia es que no lo creemos de verdad. Que tal día no tal, nadie lo revisa, nadie lo cuenta. Luego además tiene la capacidad eso de convertirse en un hábito y reacciona antes de que yo me dé cuenta. Imaginaros, con el ejemplo de antes del tonto, ¿no? De que como todos los hombres son iguales y tengo un mal concepto de él, imaginar que ahora empieza una nueva pareja, antes de conocerla ya se me activa a mí la cosa, ya digo, este tío es igual que los demás, yo no quedo. Se me activa. Y luego me quedo en mi casa y digo, oye, ¿por qué no he ido? Un estereotipo. Estereotipo, estigma, como queramos llamarlo. Esas son las creencias, ¿vale? Las creencias normalmente se engloban a dos niveles muy importantes. Están las creencias globales, que son las que tienen que ver con mi visión del mundo, de cómo funciona el mundo, la sociedad, la cultura en la que yo me desarrollo, el mundo de la empresa, el emprendimiento. Ahí es donde estarían las creencias globales. Y luego están las creencias individuales, que para mí son las más dañinas y, si me apuráis, las más difíciles de modificar. Si tú has estudiado algo de esto, sabrás que sí, que es verdad que es así, ¿no? Porque son las que tienen que ver conmigo, con lo que yo me identifico, con lo que yo creo de mí, el valor que yo me doy, las capacidades que yo tengo, las cosas. Esas son más difíciles de cambiar, primero porque lo feo nadie se lo quiere ver. La culpa siempre es de otro, el otro es el que tal, nadie quiere asumir su parte de responsabilidad. Y segundo, tienen que ver esas creencias individuales con nuestra personalidad, con esa personalidad o esa programación ego con la cual nos identificamos y creemos que somos. Cuando nos olvidamos de que, aparte de esa mente racional e inconsciente, debajo está esa esencia que yo os decía, que cuando la dejamos aflorar de verdad, que de ahí emerge una cosa increíble, increíble, pero hay que verlo y dejarla aflorar, ¿vale? Entonces, voy a poner algunos ejemplos, si queréis, de creencias globales del trabajo ya, ¿vale? A ver si os suenan de algo.
Una creencia muy extendida que hay es que los negocios son un mundo de hombres. Tú dices con la cabecita así. Te he pillado, ¿eh? No, tú no. Jesús, tú no. ¿No has sido tú? Ah, el pelo. Yo es que me ha parecido que hacías así y digo, esta la ha sufrido. Esta la ha sufrido. ¿Os suena esa creencia? La habéis escuchado, ¿no? La habéis escuchado. Podremos estar más en desacuerdo o menos en desacuerdo. Pero que aquí también luego os diré dónde vienen las trampas. Porque yo muchas de estas creencias, yo las oía. Yo, por ejemplo, que he tenido cargos institucionales, que siendo mujer soy empresaria y tal, yo decía, no, un mundo de hombres no es, porque cuántas mujeres estamos aquí hoy y tal. Bueno, espérate a ver que tu inconsciente, qué es lo que tiene interiorizado ahí, que te puede estar esperando en una, vamos a decir, sombra de tu inconsciente que tú no tienes identificada a un nivel más profundo y te la estás jugando. Si se me olvida, recordarme vosotras que venía asistente que recupere este ejemplo, ¿vale? Porque a mí me esperó en la puerta de atrás esta creencia. Sin yo saber que la tenía, a un nivel más profundo, la tenía. Y me bloqueaba, ¿eh? Y me bloqueaba tela. Fue la última que yo me quité. La última. Una que tiene que ver con esto. O sea que muchas veces decimos, no, esto yo... Pero luego hay mucho... Yo siempre digo que las creencias es como una especie de cebolla que tiene un montón de capas y hasta que no llegas a la creencia original, a la del núcleo, no estás cambiando ese patrón de pensamiento. Puedes estar maquillándolo, dulcificándolo, ¿verdad? Pero el cambio en la acción no se produce hasta que llegas al núcleo. ¿Vale? Más ejemplos, a ver si os suenan. Por si acaso... Esto que se está grabando y se ve en muchos países van a decir en qué país vive esta mujer, pero yo las voy a ir diciendo, ¿vale? Nadie que trabaje honradamente logra el éxito. ¿Os suena? Os voy a pedir un poquito, no hace falta que me digáis, en el fondo de vuestro ser, vuestra inteligencia emocional, es de aquí. Yo siempre digo, está la mente racional aquí, la energía, como yo he dicho que yo la conciencia me gusta llamar la energía, porque somos además energía, aparte de cuerpo, está aquí. Y la parte nuestra intuitiva, esa inteligencia emocional que tú preguntabas, esa capacidad, está aquí, en la glándula timo, no ni el corazón, la glándula timo. Este de aquí, escuchad de aquí, este no lo escuchéis. Nadie que trabaja honradamente logra el éxito. Creencia que anda por ahí. Para ser empresario hay que arrancarse el corazón. También lo he escuchado yo muchas veces. Los que somos empresarios, yo supongo que aquí en la sala hay empresarios, ¿no? Aparte de yo, hay algunos más, ¿no? Algunos, ¿no? Estas nos duelen, ¿verdad? A mí me duelen mucho cuando yo las escucho, ¿eh? Sea de quien sea, de empresarios, bueno, de otros empresarios no la oigo, pero cuando lo oigo de un empleado, lo oigo en la calle, lo oigo tal, a mí me duele escuchar estas cosas. Pues se dice, hola, buenas tardes. Las empresas ven a sus empleados como números. Ay, no lo ha podido evitarlo, es que hasta la boca la tuerce y dice, ¿cómo es tu nombre? María José. María José, vamos. ¿Eso está en la calle? No está, vamos. No me hace falta que me respondáis. Si son empresas grandes, la creencia es más... Espera tú, aquí hay una detrás para las grandes que va con esta. Ella es que viene con la lección aprendida, tipa esta. Son creencias, ¿eh? Que están por ahí por la calle, pululando. Lo del empleado, un número de empresas grandes no es una creencia. Ahora os voy a decir la que viene detrás, ¿vale? Ahora voy a decir la que viene detrás, que viene heredada de eso, ¿no? Total, ¿verdad? Total y absoluta. Yo trabajo en multinacionales y la verdad es que es lo que uno ve. Es lo que uno ve. Ahora os voy a decir la otra, ¿vale? Pero porque también está acompañada del empresario y se quita el corazón. Es que están todas unidas. Estoy poniendo ejemplos de lo mismo, pero para que os deis cuenta que estas cosas de verdad que las tenemos en nuestra cabeza. Cuando yo las estoy poniendo delante, muchos de vosotros estáis diciendo que sí. Y el problema, aquí nos reímos, aquí podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero como esa programación la llevemos dentro, amigos, en el proceso de emprendimiento se nos activa y nos limita. Y además, ¿cómo te digo yo? Condiciona nuestras acciones. Porque si yo, por ejemplo, trabajo en una multinacional, yo o cualquiera de vosotros, ¿no? En una multinacional en la que he sido tratada como un número, he sido tal, y doy por válida esa creencia, cuando yo monte mi empresa, ¿cómo voy a tratar yo a los empleados que tenga yo? ¿Cuáles van a ser mis acciones? ¿Qué se puede esperar de mí? Sea una empresaria con una pyme o con 5.000 trabajadores a mi cargo. Si es lo que he aprendido, es el condicionamiento que yo llevo. ¿Eso es humanizar los negocios? No, no. Entonces eso hay que quitárselo, hay que sacudírselo. Aunque esté en la calle, porque realmente estas cosas las oímos porque están en la calle, porque tenemos experiencias programadas de los que lo hemos vivido que nos dicen que efectivamente eso es así. Luego podrá ser en todos los casos o no en todos los casos, pero suele ser así, ¿vale? Os voy a poner más ejemplos. Para trabajar, por supuesto, hay que dejarse los escrúpulos en casa. Eso también lo habréis escuchado, ¿no? No se puede trabajar con escrúpulos. A las empresas solo les interesan los resultados y la facturación, ya no los empleados. Ahí dices tú que sí, es otra vez el pelo. Ahora otra cosa, no es que te he visto hacer así, digo, ¿es el pelo o es que sí? A las empresas solo les interesan eso, los resultados y la facturación, les da igual lo demás. Eso
¿no? ¿Lo escuchamos? En global, hay que ser un trepa para alcanzar la cima, ¿no? Ese tiene el puesto que tiene, sabe Dios, ¿no? Y os voy a decir, si es una mujer, sabe Dios con quién anda, voy a decir la palabra bonita, de hacer. Por no decir que fuma, ¿no? Porque no puedo decir porque no puedo decir. ¿Me pilláis, no? Porque ¿está o no está? Eso lo he sufrido yo muchas veces. Yo he tenido que escuchar cosas de ese estilo simplemente por tener X cargo, haber tenido tal puesto, porque parece ser que tú no vales por ser una mujer, ¿vale? Es que te has enrollado con alguien, ya lo he dicho claro, ¿vale? En el mercado, esta es muy buena, también para el emprendimiento, por eso la puse. En el mercado ya está todo inventado. De hecho, la gente copia y copia y copia y copia y copia y copia. Está todo inventado ya, la originalidad, la innovación. Hay mucha gente que piensa que ya no, que ya está, que puede tunear una idea, pero está todo inventado. Yo no creo que eso sea así, desde mi mente creativa, evidentemente, ¿vale? Y si uno está un poquito en el mundo y ve cómo va cambiando la sociedad, cómo cambian las necesidades, eso no, pero hay mucha gente que por eso se dedican a copiar unos de otros, no innovan, ¿vale? Por supuesto, el empresario de antes, ¿vale? El que no tenía corazón. Ese se ha hecho rico básicamente a costa de robarle a los demás, ¿vale? Y esta es la que más vergüenza me da a mí decir porque se graba. En este país, tonto el que nos robe. Con los casos de corrupción y de cosas que estamos teniendo, es una creencia que está calando. Tonto el que nos robe. Pensadlo desde aquí, ¿eh? Yo sé que es feo lo que os estoy diciendo, pero es que alguien lo tiene que decir, ¿vale? Entonces, para poner encima de la mesa lo que hay de verdad en nuestras mentes y a ver si conseguimos cambiar ya de paradigma. Porque vuelvo a deciros, si pensamos, yo no pienso que sea imposible, yo no creo, el cambio se dará lento, pero se dará. Yo con mi mente creativa me dice... Bueno, en España, mira, el otro día yo lo hablaba en una entrevista que hicieron previa, yo lo decía, yo trabajo mucho fuera de aquí, de España, en Latinoamérica y demás, allí ellos tienen una conciencia empresarial de crecimiento, es increíble, y nosotros encima pensamos aquí de ellos que no, que los que son unos pillines son ellos, y de verdad que una ética, unos valores, aquí lo hemos perdido, muchísimos valores en los negocios y demás, ¿no? Pero bueno, yo os lo pongo delante de la mesa. Yo la esperanza no la pierdo, Luis eras, ¿no? Era Luis. Yo la esperanza no la pierdo, si no, no me sentaría aquí. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Es difícil, ¿eh? Porque en España está el patio complicado, pero vamos a intentarlo, ¿vale? Otra que también es muy buena. El cliente siempre lleva la razón. ¿Siempre la lleva? No. Porque hay clientes... Es más, mira, yo dentro de las diferentes facetas que yo tengo, yo el otro día lo ponía también de ejemplo, digo, vamos a ver, si yo trabajo a nivel terapéutico con una persona que viene contaminada de creencias que no le hacen bien y yo le doy la razón, ¿qué ayuda le estoy dando yo a esa persona? Le tendré que llevar la contra. Siempre no la lleva, ¿vale? Pero bueno. Por supuesto, en los negocios hay que tener también padrino para bautizarse. Tú por tu capacidad, por tu mérito, por tu inventiva, por tu creatividad, porque hagas bien las cosas, tú no puedes dar ahí, es porque tiene que venir alguien que te ayude, ¿no? La que enlazaba con lo que tú decías, Harley, las sociedades anónimas, que nadie se confunda, ojito, significan sociedades sin alma, no anónimas, sin alma. ¿Lo habéis escuchado? Yo lo he escuchado muchas veces. ¿Nunca? Pues yo lo he escuchado de veces. ¡Buah! También es verdad que yo trabajo con empresas grandes y cuando te reúnes con los empleados y demás, lo primero que te dicen es, esta es una sociedad que les sale del alma a las criaturas, por cómo se sienten ellos tratados. Eso lo he escuchado yo muchísimas veces, ¿vale? Otra también es muy importante de cara al emprendimiento es, dice, solo las grandes empresas pueden internacionalizar sus servicios. ¿Qué pensáis? Aquí tengo yo, lo tienes más fácil, aquí tengo yo también anécdotas para contaros, para que no me puedo extender, pero yo es que de verdad que podía contaros anécdotas de estas, porque yo, que como ha dicho Manuel, esta la voy a contar porque me voy a desquitar, hombre, me voy a desquitar yo estas pinitas. Mira, yo hice, como os ha dicho Manuel, una de las actividades que llevo es la de auditoría de seguridad y salud, ¿vale? Y a mí se me ocurrió, pues un proyecto innovador, normativa nacional, evidentemente, ¿vale? Aplicada al territorio español. Se me ocurre a mí extrapolar esto al tema naval y tal, para internacionalizar mis servicios, porque como vivía en Algeciras, tenía el puerto al lado, tráfico vi el negocio del siglo, ¿vale? Además una necesidad que había en el mercado, buen TV historia. Pues se me ocurre a mí meterme en un programa de formación para que me preparen un máster de 9 meses para que me enseñen a internacionalizar mi producto,
¿vale? 9 meses, ¿eh? Todos los fines de semana. Yo acababa de tener a Paloma, o sea, imaginaos hace años de aquello, y le eché fuerza de voluntad al tema, tenía yo mucha confianza en mi idea, porque yo me iba todos los viernes y los sábados con ella, con el carrito, porque era un bebé, no molestaba, para darle el pecho cuando le tocaba y tal, para yo allí enterarme bien. Durante 9 meses, al yo llegar allí, decir que era auditora, servicio, nada tangible. Porque muchas veces cuando hablamos de internacionalizar parece que es una mesa que traslado, que si los aranceles. Allí venían gente de todos lados, unos currículos que tenían las personas que venían, muy formadas todas. Y cada vez que nos preguntaban siempre, que cambiaban, siempre nos preguntaban, ¿y usted para qué está? Claro, los que venían con esos productos los animaban, los no sé qué, los no sé cuántos. Cuando llegaba una señora allí con un carrito de un niño para darle el pecho que se salía y tal, yo decía, usted, yo que soy auditora, pero eso es normativa nacional, ¿usted cómo va a trabajar eso? Usted no puede internacionalizar, usted está perdiendo el tiempo aquí. Lo estuve escuchando 9 meses, todos los fines de semana. Y yo seguía allí tomando mis notas y tal. Al final de ese proyecto, o sea, al final de ese máster nos pedían un proyecto, vamos a decir, de graduación, donde había que presentar lo que habíamos aprendido durante todo el año y tal y cual. ¿Sabéis lo que pasó? Que por eso lo estoy contando, porque ya me estoy resaltando. De las 30 y tantas personas que había allí en ese máster que hicimos, había grandes proyectos, muy creativos algunos, teníamos un tutor muy bueno, también lo digo. A mí ese hombre fue el único que creyó en mí, el único. Hasta el extremo que el día de la presentación del proyecto me dijo, no te vayas a cebar, que te conozco y verás tú cuando hablas la lengua, que te va, todo lo que has estado escuchando todo este año verás tú, ¿no? Bueno, pues de los 30 y tantas personas, el único proyecto que no era un proyecto, sino que era un servicio puesto en marcha, que estaba facturando ya meses antes no sé cuántos de estos de euros en el puerto de Algeciras, que fui pionero en Europa y tal, fue el mío. El que nadie creía en él. Nadie. Los demás no llegaron a consolidarse. Ninguno cogió forma. Os cuento también esta anécdota, porque ¿cuál es la diferencia? Si esto que os estoy contando que me pasó a mí, le pasa a una persona que no se ha trabajado todas estas cosas, ¿qué hace el segundo fin de semana? Se va. No vuelve. ¿Pensáis que hubiera arriesgado como arriesgué yo? A la hora de decir, tú podrás decir, tú vienes de donde tú vengas. Porque venían gente de verdad muy preparada, muy preparada, que esa es otra, que ahora lo abordaremos, ¿no? Hay gente muy preparada, pero que no son emprendedores, te lo cuentan desde una dimensión teórica. Si no cuadra en su sistema del paradigma antiguo, porque a mí eso me pasó, me dijeron, es que usted está prestando un servicio, es que usted no puede aplicar aranceles a un servicio, usted no puede aplicar no sé cuánto, usted no puede internacionalizar, porque un servicio, ¿cómo lo vende usted desde la distancia? Yo decía, pero si es que yo tengo el puerto al lado de mi casa, si es que no separa una carretera. Si es que la bandera, en el momento en el que yo me subo al barco, ya estoy en territorio internacional. Usted se lo desconoce, lo desconocía. Y eso está muy bien que lo desconozca, no tiene por qué ser un especialista en esto, pero no me comas a mí la moral, amigo. Déjame emprender, déjame luchar por mi sueño, ¿no? Déjame... Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas también claras, ¿no? Ya me resalcío, ya se acabó la batallita, ¿vale? Pero os lo digo para que lo cojáis de ejemplo, que si vosotros de verdad lo tenéis claro, que da igual lo que os digan, ya lo comprobaréis si por suerte o por desgracia llevabais razón o no. Yo puedo contarlo y a lo mejor lo cuento porque como llevaba razón, pues me gusta contarlo. Pero también os digo, aunque no lo hubiera llevado, también lo contaría. Porque se aprende más del éxito, o sea, del fracaso, que del éxito. Yo fracasos he tenido... Que por eso por lo que se ha puesto en marcha este proyecto, para rescatar a las personas sobre todo que están ahí. Porque de esas no se acuerda nadie. Se aprende más de ahí. Por eso lo cuento, no por otra cosa. ¿Vale? Entonces, como antes os explicaba con estas creencias, bueno, os voy a decir la última que también era muy importante. Para emprender un negocio hace falta tener mucho capital. ¿Qué piensan los emprendedores cuando empiezan? Muchos de ellos piensan que sí. Tú estás diciendo que no, me alegra enormemente, tú también lo habéis comprobado, ¿no? Que es una creencia falsa. 5 euros. Claro, para la de esta, ¿no? Para lo que vale la notaría, escribir. 3.005 euros. Ya está. Que cuesta en España tener un negocio. Ya está. Y a partir de ahí, lo que tú lees de aquí y de aquí. Yo para mí, fíjate, para ser exacto, a mí me gusta echarle de aquí. De aquí es donde me vienen a mí. Luego se me ocurre en cada idea que, claro, las mentes racionales dicen, como me pasó en el máster, me dice, que es una barbaridad lo que ustedes... Es una barbaridad, pero que Dios la diana. Dios la diana. Fui capaz de ver, fuera de todas esas programaciones, lo que otro no veía. Y lo mejor de todo, me arriesgué, no tuve miedo, no dejé que esas programaciones, que encima no eran ni mías, eran las de los que tenía enfrente, me condicionaran. Pero difícil eso, cuando se está emprendiendo, ¿vale? Entonces, antes decía, todas las creencias tienen vinculadas a una emoción.
¿vale? Y a partir de ahí su donación. Personas que tengan estas cositas en su cabeza, que las hay, ¿no? Habéis dicho algunos que sí y tal. ¿Cómo pensáis que esas personas están en su trabajo cuando van? Ya me da igual que sean empresarios, emprendedores, trabajadores, todos en diferentes roles están en el mismo de esto. ¿Cómo pueden estar esas personas ahí? Desde el punto de vista de las emociones, ¿cómo se sienten? Desmotivadas. ¿Lucharán por sus sueños, por sus proyectos, por sus metas? El primer día que tengan una vicisitud o algo que le digan que no, que te vas a encontrar en el emprendimiento 20.000, esa persona, ¿qué pasará con ella? ¿Seguirá el camino? ¿Se hundirá? ¿Abandonará? ¿Se disoluciona? ¿Qué pasará? Y si yo me paro como emprendedor y me ponen trabas, yo no los obstáculos no los salto, pues una carrera de fondo. Y yo no tal, yo llego a la meta. ¿Perdona? Esa persona siempre le echa la culpa a los demás. Siempre, porque esa es otra. Otra de las de estas, lo que decía antes, casi nunca queremos tomar la responsabilidad. Yo os digo, yo por ejemplo, de los fracasos que he tenido, yo los he analizado. Sí, alguna parte a lo mejor ha influido a alguien, pero os puedo asegurar que la última responsabilidad siempre ha sido mía, que lo he permitido. Yo puedo marcar límites y decir que no, si no estoy de acuerdo. ¿No? No decir, es que aquel se equivocó, bueno, ¿qué le hice caso a aquel? Bueno, ¿y por qué le hiciste caso? Fue tu responsabilidad, fue tu creencia, lo que había de base en tu programación, que te hizo reaccionar de esa manera en lugar de imponerte. A mí eso me pasaba como mujer. Lo que os decía antes de las programaciones, porque yo he sido educada, como supongo que muchas de las mujeres de más o menos de la edad mía, y no vamos a decir edades para no dar pista, nos lo imaginamos, ¿vale? Y así parecemos tan más jóvenes, pues venimos de una generación, ya sabéis que, por lo menos a mí, me educaron para ser madre, ser esposa, ser no sé cuánto, un segundo plano, no para trabajar tal. Cuando llego yo a mi casa y digo que quiero estudiar una carrera, que me quiero doctorar, que me hago empresaria, bueno, yo no sé cómo mi padre no se murió de un chungo, hablando mal, ¿cómo no me lo cargué? ¿Vale? Y claro, yo luchaba, seguía, tal, pero esas programaciones estaban ahí, estaban. ¿Y sabéis cuándo se me activaron? Porque, ejemplo de las de estas que he tenido antes, yo decía, hay que ver que yo tengo que aguantar esto, por no sé qué, pero no me afectaba, ¿vale? No me limitaba. Fue cuando la niña nació. Porque cuando la niña nació, a mí ya empezaron a cuestionarme como madre. Yo era muy mala madre. Porque me iba al extranjero a trabajar, porque pasaba muchos periodos fuera de casa, porque yo estaba ocupando un rol que, por aquello de las creencias que hay, le corresponden a una figura masculina, no a una femenina. Estamos muy poco acostumbrados a que las mujeres nos movamos en ese nivel, pero un segundito te dejo. ¿Y qué es lo que me pasó a mí? Que yo en el fondo de mi ser, por así decirlo, tenía una programación que me hacía creer que eso era así. Y yo me sentía de culpable y de mal cada vez que a mí me decían, te vamos a dar este premio, el proyecto este que os digo me lo premiaron, ¿vale? Me dieron ese reconocimiento. Pues yo iba menos feliz de todo, porque yo me veía allí como diciendo, no, este no es mi sitio. Mi mente me hacía no... Y yo misma era la que me bloqueaba. Me saboteaba yo, porque no era mi lugar. Según la programación que yo tenía, de base. Yo evidentemente me lo quité y ya, bueno, ya raro es el sitio donde yo no me cuelo, ¿vale? Porque ya no me da miedo, ya, vamos a ver, si puedes aportar algo, pero que no sea porque sea una mujer o sea un hombre el que yo tenga derecho a estar ahí o no. Podré estar por otras cosas o no estar, pero no por el género o por la programación que yo llevo. ¿Me seguís? Sí. Y eso nos pasa. Yo no sé a vosotras si sois madres las que sois más mayorcitas, pero si la de que no tienes corazón te duele, el que te llamen mala madre por tu trabajar y ejercer de profesional, eso duele tela. ¿Eh? ¿Me entendéis la que los tenéis, no? Tú querías decir algo, ¿verdad, corazón? Que eres más joven. Dime. Apuntar en base a eso, sí. Yo creo que, y vamos, comparto con los hombres, pero realmente creo que la mujer tiene como una doble carga en ese subconsciente, porque siempre navegas entre dos aguas. Exactamente. Que quieres cubrir bien esa parte y además quieres seguir creciendo y quieres seguir creyendo en ti. Efectivamente. Al final a la mujer tiene como, independientemente de que nos pasa todo, pero creo que la mujer realmente tiene como esa carga mucho más... De hecho, donde la inteligencia emocional es más útil para mí, en el emprendimiento es para el emprendimiento femenino. Por lo que ella misma dice, porque nosotras, por esas programaciones que tenemos culturales de base y demás, tenemos un hándicap de que si ellos se tienen que quitar 50 cosas, nosotros nos tenemos que quitar 70. Por como hemos sido educadas muchas veces. Y por cómo está el tema. De no cubrir bien uno de los dos. Exactamente, porque además la sociedad te lo va a exigir. Claro, yo
Cuando yo antes decía, el personaje que yo adopté fue el del ego profesional, pues claro, por esa carencia de que yo me consideraba una impostora y que pintaba yo, que yo no tenía nada, pues yo quería demostrar que yo era válida, que yo era la mejor, que yo era no sé cuánto. Siempre estás demostrando mucho más. Tienes que demostrar nada, lo que tienes que hacer es tu trabajo bien, hacer el emprendimiento lo mejor que puedas y seguir los pasos que tienes que seguir desde el corazón, como digo yo. Lo demás es todo historia mental, ¿vale?